de lo que ha sucedido. Y por eso invitamos al doctor Enrique de Rosa, quien es psiquiatra forense. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, María Belén. Para ayudarnos un poquito, a ver cómo se puede trazar el perfil del asesino de Candela. Bueno, en primer punto, uno lo que debiera pensar es empezar a descartar algunas opciones. Por ejemplo, cuando uno habla de un perfil, en muchos casos se imagina que se va a encontrar con un sujeto por fuera de la norma a ojos vista. Entonces muchas veces la gente dice, no, pero era un vecino, cuando la persona señala era un vecino normal o era una persona de todos los días, él no puede ser, era un trabajador. El primer punto es que no esperemos ver a un sujeto casi demonizado, ¿no es cierto? Nos encontramos cuando los vemos con sujetos a veces ordinarios. Lo extraordinario, lo que los convierte por fuera de nuestra lógica, que nos cuesta tanto entender, es la dinámica interna. En el caso habitual de quienes perpetran los delitos sobre chicos, en general son de su núcleo más interno, entonces empiezan a haber cosas en común, son de su núcleo más cercano, los padres, el padre habitualmente, algunos familiares del padre, alguna persona cercana que a veces ellos llaman tío, es decir, en este caso, por ejemplo, sorprende a la gente por qué ella podría haberse ido con alguien cuando es una cosa totalmente natural, podría haber confiado en alguien. Y la gente dice, ¿cómo la cuidó y luego esa persona podría haberla matado? Bueno, perfectamente esa persona al no tener sentimientos abiertos como los entendemos nosotros puede hacer esto. Es decir, el perfil del asesino son varios perfiles y en realidad el primer punto es de sacar la idea de que es un sujeto que nos va a sorprender y nos va a horrorizar. ¿Encontró algo que le llamase la atención después de haberse realizado la autopsia y haberse conocido las conclusiones de la misma? Porque los cuerpos hablan y para usted que es psiquiatra forense también obviamente algo le debe decir. Bueno, los cuerpos hablan por dos maneras. Sí. Una de las maneras es en cuanto a las lesiones, y eso lo ven los anatomopatólogos, los forenses específicamente, quienes hacen las autopsias. Y también hay elementos que nos sirven a los psiquiatras forenses que pueden indicar qué pasó en los últimos momentos. Por ejemplo, estábamos hablando de si tenía ataduras o no, si había sido cuidada o no, si había sido alimentada. Eso nos da muchos datos con respecto al tipo de vínculo. Sí. Pero acá venía otra vez el error. Ese vínculo no implica un grado de emocionalidad del vínculo. Puede ser un vínculo utilitario. Entonces, son varios los elementos. El cuidado... ¿A qué se refiere utilitario? En que, por ejemplo, yo puedo necesitar cuidar a la víctima porque simplemente forma parte de mi medio, de mi medio de conocimiento, pero aparte quiero cuidarla como cuidaría algo que voy a utilizar de intercambio, que no quiero que se desgaste, aunque suene crudo, al momento de intercambiarlo. Al mismo tiempo había elementos que hacían pensar casi con certeza que al menos uno del grupo sería una mujer por las características del cuidado. Entonces, esos son algunos de los elementos a priori que aparecieron en la autopsia. Bueno, y respecto de la autopsia y sus conclusiones, algunas las tenemos, como por ejemplo que esta chiquita tenía movilidad, hasta dicen haberla visto caminando de una casa a otra, pero descartemos esto que digamos está dentro de lo testimonial, ¿no? Brindado por un testigo de identidad reservada. Pero si la autopsia dijo, esta chiquita tenía movilidad, estaba bien atendida, bien alimentada, se encontró también en su cuerpito comida, que había sido ingerido 3 o 4 horas antes de su muerte. Claro, yo el otro día estaba escuchando que se hablaba del síndrome del secuestrado. El síndrome del secuestrado es en el secuestro tradicional, en que una víctima habitualmente adulta es sometida físicamente contra su voluntad, con ataduras, que se la somete físicamente en cuanto que no se la alimenta, que se la somete físicamente porque se le pega o se la tortura. En casos de niños, las ataduras no olvidemos que pueden ser el sometimiento psicológico. Es decir, un chico tiende a obedecer naturalmente a una figura de autoridad. Si esta figura de autoridad encima es conocida, perfectamente ella puede deambular. Es casi como ser más fácil lo que podríamos plantear. Si a un chico lo mandan a la casa del tío o de un familiar, ella se queda, le dicen, bueno, quédate, y quizás se sienta mal, pero se queda igualmente. Claro, a mí me llama la atención cómo hicieron para mantenerla en cautiverio durante tanto tiempo sin haber estado atada, teniendo en cuenta que la autopsia habla de que ella estuvo moviéndose o dentro de una casa o apenas yendo de una casa a otra, si es que realizó también este movimiento. Y además rodeada de mayores, ¿no? ¿Qué puede llevar una chiquita de 11 años
a permanecer tanto tiempo en este estado. Bueno, este es uno de los elementos que yo decía. Y estar bien, ¿no? Entre claro, comillas, como que uno de los elementos significativos es que los mayores casi seguramente tendrían que haber sido figuras conocidas. Si no, tendríamos algún tipo de heridas en ella por golpes o por presiones, siquiera una presión para que se mantenga en el lugar. Tendríamos lesiones, por ejemplo, en ella tratando, en algún momento se habló, creo que un testigo habló que había escuchado que arañazos o que... Sí, es el mismo, el testigo de identidad reservada, que cuando golpeaba la puerta escuchaba rasguñazos y había escuchado también gritos. Pero eso genera tanto lesiones unguiales, lesiones en las uñas, como restos o heridas de defensa. Es decir, todo esto no se encontró. Todo esto no se encontró. Por lo cual la idea de que el sometimiento es dentro del circuito, que es desgraciadamente lo que vemos en crímenes de naturaleza sexual. Chicos que no son sometidos, no son retenidos físicamente, sino inclusive que van y vuelven al colegio, por ejemplo. Claro, pero en este caso esta chica estaba faltando al colegio y sabía que tenía que ir al colegio. O sea, ella en su mente, ¿qué podría tener en sus 11 añitos de vida? Que posiblemente le hubiesen dicho, tenés que quedarte acá mientras mamá o papá o quien fuera está haciendo otra cosa. Vos, hasta que no te digamos, no te muevas de ahí. Supuestamente el ardid es que le iban a dar comida en la casa, pero no claro, o por ejemplo, acá te van a dejar hacer. Es decir, un engaño que tenga más que ver, por eso vuelvo, con un sometimiento físico, con un sometimiento psíquico. Es casi certeramente lo que tiene que haber sido. También volvamos a imaginar esto, si bien esta chiquita, estos chicos tienen madureces en otras áreas, por ejemplo, tienen una cierta precocidad sexual, igualmente son extremadamente inmaduros en otra, entonces tienden a obedecer al adulto significativo. Y de alguna manera, si se le dio esa orden, ella la cumple. Que no haya sido abusada sexualmente, ¿a usted le dice algo como psiquiatra forense? En principio, sabemos que mantuvo relaciones. Tenemos elementos que dicen que no ha sido abusada sexualmente en el momento. Esto vuelve a la idea de la no victimización por la fuerza. Si era bien cuidada, si era cuidada en un medio en el que posiblemente había mujeres, si el objeto no era sexual, si el objeto no era sometimiento, sino que el objeto era valor de intercambio, es factible que ella fuese bien cuidada y hasta cuidada con respeto, en algún sentido, aunque suene crudo. Es decir, alimentándola, limpiándola, bañándola, peinándola y no abusando de ella sexualmente o físicamente. Se sabe que murió por estrangulamiento manual y en ese momento tampoco intentó entonces defenderse. Bueno, un menor frente a un estrangulamiento manual en el cual el hueso hioide se fractura fácilmente, la muerte es muy rápida. Es muy rápida, ¿no? Yo había leído que eran 10 o 15 segundos en que se pierde es nada, porque en realidad se comprimen las carótidas, se produce un reflejo que se llama vasovagal, me señalo acá por las carótidas para la gente que me está mirando. Eso produce una sensación de caída de presión brusca e inmediatamente en el mismo movimiento... A los 3 o 4 minutos, dicen, ya se encuentra con la muerte. En cuanto a la anoxia, pero en realidad la compresión con fractura del hueso hioides produce una sofocación inmediata. Es decir, posiblemente puede no haber tenido, en cuanto a un movimiento fuerte y repentino, puede no haber tenido ni siquiera capacidad movimientos de defensa. Claro, por eso fue muy repentino y ella seguramente no sospechaba que se venía, digamos, un acto de esa naturaleza. No, claro. Digo, por lo que habla el cuerpo a través de la autopsia. Esto lleva también a pensar si los medios, si la difusión en los medios, si los mensajes que la madre intercambiaba habrían tenido que ver o no en este desenlace. ¿Por qué? Por lo súbito y por la forma. Es decir, es como si de golpe se hubiesen deshecho de la víctima. Acá es otro elemento también que por el tema de que los cuerpos hablan, es otro elemento a nivel de la autopsia, llamémosle psicológica. Si ella conocía a sus victimarios, no la podían tampoco dejar con vida. En definitiva, ella podía reconocer a estos. Entonces, de alguna manera, o se cumplían y llegaban a un acuerdo, o de alguna manera la chica podía señalar a quienes habían sido.